Listo. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. A partir de ahorita vamos a revisar diferentes casos clínicos, obviamente de patologías digestivas, no tan digestivas, medianamente relacionados, y también patologías renales, o sea, de aquí a lo que resta del curso. Todavía tenemos un tema, pero yo creo que lo vamos a revisar regresando de vacaciones. Ahorita ya para perder un poquito aquí la inercia de que hemos venido teniendo. Entonces, chéquense bien este caso. No es propiamente el tema con una patología drástica, ¿no? No lo visualicen como tiene enfermedad inflamatoria, ¿no? O algo por el estilo, es simplemente una gastritis, pero cómo puede repercutir en la integridad de la persona. Entonces, acude paciente a consulta, mujer de 70 años, es referida por el médico para trabajar alguna dieta que le ayude en sus molestias gastrointestinales, principalmente. Se recaba información en la historia clínica. Dentro de los antecedentes personales patológicos, reporta que padece hipertensión arterial desde hace más de 15 años. Sin embargo, recién le cambiaron el antihipertensivo, además de depresión y ansiedad desde hace 20 años, problemas gastrointestinales como gastritis, distensión abdominal y estreñimiento desde hace mucho tiempo, tan es así que no recuerda la fecha, y además cuando se hizo estudios le reportaron osteoporosis y osteoartritis degenerativa en rodillas, donde pues además se está acompañando con mucho dolor. Además reporta que padece de manera frecuente infecciones urinarias y que terminó su tratamiento con antibiótico para atender la última infección que presentó, pero que le generó demasiadas molestias relacionadas con gastritis. Entonces, aquí lo que tenemos es un caso típico que se da no solo en adulto mayor, sino en adultos, donde, no me gustaría decirlo de esta forma, pero se da por normalizado esta cuestión de la gastritis, ¿no? Durante mucho tiempo, además hablamos de estreñimiento, hay reporte de un consumo de antihipertensivo desde hace tiempo, también medicamentos para la depresión y la ansiedad, y pues ya ahorita lo que se está encontrando es básicamente problemas en sistema óseo. Que recuerden, en el sistema óseo, perdón, tenemos la triada, ¿no? Cómo está la función renal, cómo está el aparato hormona y cómo está la absorción intestinal del calcio. Entonces, utiliza los siguientes medicamentos. El antidepresivo es clonazepam, 10 miligramos una vez al día. Desde aquí tengo un antidepresivo, entonces muy probablemente va a interferir en cómo es la motilidad del aparato digestivo. El antiácido es omeprazol de 40 miligramos una vez al día. Recuerden, cualquier antiácido por lo general puede interferir en la secreción adecuada del factor intrínseco. Por consecuente, puedo tener probablemente deficiencia de vitamina B12. Y recuerden que cuando hablamos de deficiencias del complejo B muchas veces van de la mano, entonces también podemos pensar en deficiencia de piridoxina y de folato, aparte del hierro. Consume para la hipertensión losartán, 50 miligramos la tableta de cada 12 horas. Para la osteoporosis, ácido ibandrónico, 150 miligramos una vez al mes. Y caltrates 600, más de 2 tabletas por la noche. En total, 1200 miligramos de calcio. Y para la osteoartritis, consume los sobrecitos de Bartalón compósito, que es sulfato de glucosamina, sulfato sódico de condroitín, uno cada 24 horas. Entonces, observamos los exámenes, su química sanguínea de 5 elementos. La glucosa está dentro de la normalidad, el nitrógeno ureico está dentro de la normalidad, creatinina, ácido úrico, colesterol.
no hay datos que nos hagan sospechar algo más, ¿no? También en la evaluación de sus hábitos dietéticos reporta que realiza 3 comidas al día, no acostumbra colaciones, pero refiere llegar con demasiada hambre a la hora de la comida. En la hora de la comida usualmente come fuera de casa, consume 1,5 litros de agua por día, no consume café o té y toma refrescos durante la hora de la comida todos los días. Se quiso evaluar dieta por recordatorio de 24 horas, sin embargo tiene problemas para recordar sus comidas anteriores. Entonces, del análisis de una frecuencia de alimentos estandarizados, se determinó que el consumo promedio que hace es de 1,800 calorías, de las cuales 194,1 gramos son de hidratos de carbono, 70 son de lípidos, 98,4 de proteínas y 20 gramos de fibra. Desde ahí, con los 20 gramos de fibra, pues bueno, 2 más 2 igual a estreñimiento, entonces me estoy dando cuenta de primera instancia que el estreñimiento, aparte de tener el componente del medicamento que consume para la ansiedad y la depresión, la dieta es muy baja en fibra. También, de manera global, reporta que por las mañanas come quesadillas o un sándwich junto con alguna porción de fruta. En la hora de la comida compra guisos a base de pollo o cerdo, 4 tortillas, frijoles y agua de sabor o refresco. Y en la noche toma un vaso grande de leche descremada con una pieza de pan dulce. Desde aquí, pues bueno, y cualitativamente la dieta se está quedando básicamente en consumo de cereales, consumo de alimentos de origen animal, leguminosas y pues el lácteo y montonales de azúcar, ¿no? Del grupo de los azúcares pues provenientes del refresco o del sabor. No realiza actividad física por el tema que tiene con las rodillas, suele ver televisión, se acuesta a las 7 y se despierta a las 7. Hablamos de 12 horas de sueño. Entonces aquí pues nos podemos preguntar, ¿es derivado del tratamiento de la ansiedad, depresión? ¿Qué está pasando por ahí? Ahora, dentro de la evaluación antropométrica se recabaron datos únicamente de estatura, peso, circunferencias, muñeca, cintura, cadera, y la composición corporal se determinó por bioimpedancia. Mide 174 centímetros, pesa 82 kilogramos, su índice de masa corporal expresa una relación de 27,8 kilogramos sobre metro cuadrado, la circunferencia de muñeca es de 17 centímetros, cintura 92, cadera 112, índice cintura-cadera 0,82, índice de cintura-estatura 0,52, porcentaje de masa grasa 32. Pues aquí no vamos a hacer únicamente centrados en la antropometría, pero estamos observando que, pues por ejemplo, el porcentaje de masa grasa está ahí ligeramente como que queriendo estar por encima de lo recomendable en el caso de las mujeres. Entonces, no nos precipitemos, cada cosa en su lugar. Empezamos por el A. Recuerden que hay un ABCD de la evaluación del estado nutricional. Entonces, vámonos con la A. Aquí observamos algunas operaciones. Ya habíamos quedado que el índice de masa corporal nos reportaba, que existe o cae en esta clasificación del sobrepeso. La complexión, en este caso no tenemos el dato de la anchura del codo, sin embargo lo que contamos es con el valor de la circunferencia de la muñeca, por lo cual podemos hacer la estimación dividiendo la estatura en centímetros entre la circunferencia de la muñeca en centímetros, y con base a ese valor existe una tablita que nos permite clasificarlo. Lo teníamos en el libro del ABC de la evaluación del estado nutricional, si no mal recuerdan, y en este caso el valor que ella tiene es de 10,23, que cae justo en la clasificación de mediano. En el caso del peso para la complexión, está basado justamente en esta complexión mediana, donde recuerden existen estas tablas que colocan la estatura y el peso sugerido si hablamos de una complexión chica, mediana o grande. En este caso hablamos de 65 kilogramos. Ahora, también se puede estimar el peso teórico por la talla, en donde vamos a tomar la talla actual menos el valor de 150 por 0,75 más 50 en el caso de las mujeres. Aquí el valor es de 68 kilogramos.
si observamos peso para la complexión con el peso teórico por talla, guardan cierta similitud, ¿no? No es como mucha diferencia, 3 kilos, pero bueno, 3 kilos es un mundo de distancia, ¿no? El porcentaje de peso teórico, es decir, qué tan cercano o qué tan lejano está del peso que en teoría debería de tener, en este caso cae dentro del 120.58%, lo cual sí nos lo clasifica como que hay un excedente de peso. Ahora, aquí, hasta este punto, bueno, no me obedece muy bien aquí la presentación, pero hasta este punto, ojo, recuerden que yo puedo tener sesgo si únicamente me baso en la parte antropométrica. Se los digo porque, bueno, ya les di un intro del paciente bastante, les di bastantes datos, entonces, pues bueno, ahorita sí tienen una idea de que hablamos de sobrepeso. Pero imagínense que únicamente les pongo a su disposición la parte antropométrica, entonces podría estar sesgado, porque qué tal si fuera el caso de una mujer deportista, o qué tal si fuera otra situación, ¿no? Entonces, por esta cuestión, recuerden siempre conjuntar, ¿no? El peso máximo estimado sería de 72.66 kilogramos, que vaya, aún así estamos por encima de eso, o sea, el peso máximo es de 72, el peso actual que tiene es de 82, estamos hablando de 10 kilos, ¿no? Aproximadamente. El porcentaje de masa grasa en este caso es de 34%. En el caso del máximo referido es 32%, estaríamos hablando pues justamente de obesidad. Aquí no lo coloqué, de hecho sería algo que me faltaría como complementar. Recuerden igual del libro del ABC de la evaluación del estado de nutrición, tenemos estas tablas que clasifican el porcentaje de masa grasa con base en la edad. Entonces yo aquí tendría que observar en qué percentil me está cayendo ese porcentaje de masa grasa para saber si efectivamente estamos hablando de pues un percentil que refiere a obesidad. Muy probablemente aquí esté sobre el percentil 95. Entonces, ya nada más me llevo ese pendiente, ¿no? De revisar el porqué. Que diga, revisar si sí cae en percentil 85 o no. Entonces, la siguiente fórmula que vemos es el porcentaje de masa grasa de 34 a cuántos kilos equivale. Equivale básicamente a 27.88 kilos. Ahora, si yo quisiera establecer o llevar a esta paciente a un porcentaje de masa grasa más saludable, pues tendría que plantearme, ¿no? Aquí, por ejemplo, cualquier porcentaje por encima de 32 ya se considera obesidad. El 34 del 32 no es tan lejano. Podría plantear, pero hay que considerar demás factores. ¿Qué tengo? La paciente tiene hipertensión. La paciente no tiene muy buenos hábitos alimentarios. También la paciente tiene el tema de la osteoporosis y la osteoartritis. Entonces, problemas con la movilidad. Y aparte, otra cuestión que recuerden, la colocaba aquí, la paciente se considera delgada y no le gustaría perder mucho peso. No sé si prestaron atención a la edad, pero es todavía de esa generación donde el flaquito estaba enfermo y el llenito estaba sano. Entonces, vayan ustedes a pelearse con esa paciente y a decirle que eso está mal, pues lo que va a garantizar es que no vuelva con ustedes nunca, jamás. Entonces, tratamos de llegar a ese punto ni tan estricto ni tan laxo, por lo cual proponer buscar el recomponer esa composición corporal al 30% sería algo completamente realista. Entonces, si yo saco la diferencia únicamente hablando en términos de masa grasa, perdón, es una diferencia de 3.28 kilogramos. Ahora sí, qué diferente queda, ¿no? Porque, ¿qué va a decir? Señora, tiene que perderme 10 kilogramos. Imagínense incluso el impacto que genera esto, a decir,
¿sabe qué, señora? Pues vamos a empezar a bajar más o menos 3,5 kilos. Hay muchísima diferencia. Ahora, la circunferencia de cintura que tiene mi paciente es de 92. En el caso de las mujeres, pues lo recomendable es que sea menor a 80. ¿Por qué? Porque a mayor circunferencia de cintura, mayor riesgo cardiovascular. En este caso, el índice cintura-cadera también me está reflejando que existe riesgo cardiovascular aumentado, y el índice cintura-estatura, recuerden que este cambia con base a la edad. Si hablamos de población de 40 a 50, 50 a 60, más de 60, en este caso, pues el índice cintura-estatura cae todavía dentro de lo aceptable. Entonces, ¿qué podemos concluir tan solo de la parte antropométrica? Pues que si bien el peso con el que vive actualmente clasifica dentro del sobrepeso, podemos corroborar el estado de un exceso de adiposidad comprobado por el porcentaje de masa grasa. Sin embargo, aquí lo que se considera de relevancia clínica es que la circunferencia de cintura, circunferencia de cintura, índice de cintura, cadera, entran dentro de la clasificación de riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, sí es importante el plantear un enfoque con esta paciente que me permita modificar la masa grasa, sobre todo, porque, pues por un lado, la edad, no puedo proponer una meta más ambiciosa. El problema clínico que tienen las rodillas y su actividad, pues realmente nos va a limitar. Y también la situación que tiene del cómo se percibe. Entonces, por eso les ponía como el tomar con cautela toda esta información, toda esta integración de la información, porque de lo contrario, pues ni una ni otra, ¿no? O sea, no voy a lograr absolutamente nada aquí. Ahora, en cuanto a la parte bioquímica, afortunadamente la química sanguínea no dio nada, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero aquí el tema es que tengo datos importantes que me preocuparía. Por un lado, el examen general de orina para descartar sí o sí las infecciones urinarias. Y la otra, acuérdense ahorita que hablábamos de litiasis y toda esta parte, espero que hayan echado ojo ahí, y que les haya venido a la mente. O sea, ¿qué me interesa conocer? ¿Hay calciuria en esta paciente? Porque ya, o sea, ya le mandaron la suplementación de calcio. Entonces, ¿cómo está esa eliminación de calcio? ¿Está siendo la correcta? ¿Sí? Porque lo último que quiero es litiasis. ¿Cómo está el pH? ¿Vale? Entonces, vayan echando, o sea, piensen todo lo que puede estar ahí incluido, ¿no? Adicional, recuerden que la función renal a mayor edad, pues va siendo menos eficaz. Entonces, pues por ahí, si yo ya tengo algún dato de proteinuria, glucosuria, o estar eliminando elementos que en teoría no debería eliminar, sería de relevancia clínica. Además de esas pruebas del examen general de orina, pues pedir una determinación de calcio y una biometría hemática, sobre todo porque me interesa descartar que anemia y los niveles de vitamina B12 por la cuestión de los antiácidos que utiliza. Y otra cosa, de hecho, que me vino a la mente y probablemente no, o sea, ya saben que de pronto piensas en una cosa, te acuerdas de otra, las relacionas. Aquí es un factor muy importante que pasa mucho en los adultos mayores. No me recordó la información del recordatorio de 24 horas. Tengo el dato de la ansiedad y la depresión. Entonces,
Lo último que yo quiero hacer es ser negligente en mi labor y no pedir las pruebas que me corroboren que a lo mejor esos datos en efecto no tengan nada que ver con un estado de anemia o con una carencia nutricional, ¿vale? Entonces, mejor pedir las pruebas necesarias y confirmar que no habla de una carencia, que achacar esos signos, bueno, los signos está difícil, pero achacar esos síntomas a que pues es por la edad, es por la demencia típica de la edad, la demencia senil, y es que es por la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces aquí es muy importante, pues mejor pecar de cautos principalmente. También podríamos solicitar perdón, un copropultivo para conocer pues cómo es la parte de la microbiota, sobre todo pues porque ya le han dado un montón de antibióticos y todos los medicamentos que consumen, más el tema del estreñimiento, más el tema de la falta de la idoneidad de la dieta. Entonces mejor pues justificar, si yo voy a mandar probióticos, justificarlo, que hacerlo de forma arbitraria. También podría solicitar albúmina y proteína C reactiva como marcadores de inflamación, pues porque, o sea, imagínense, hay hipertensión, hay ansiedad, hay depresión, hay problemas gástricos, también están los problemas de la osteoporosis. Ustedes saben perfectamente que existe una relación en cuanto al eje intestino-cerebro. Entonces, pues a mayor inflamación igual a disbiosis, mayor disbiosis, mayor alteración en el sistema nervioso y probablemente eso también pueda estar impactando negativamente en este diagnóstico con el que vive la paciente, ansiedad y depresión, insisto. No hay que ser flojos, o no sé cómo decirlo, quizá lo esté expresando fatal, pero no hay que ser confiados y quedarnos ya con el diagnóstico y no preguntar nosotros pues más allá de. Entonces, en la parte clínica, pues aquí es importante, en este caso, pues bueno, observo a mi paciente, veo el pelito, veo los ojos, veo la piel. Confirmo con mi paciente, si no lo tuviera en este momento, igual como les decía en la parte de la antropometría, si no tuviera el paciente que lo viera en este momento y que lo quisiera evaluar, pues bueno, veo que me está diciendo el historial clínico. Pero yo ya estoy teniendo información clínica en diversos aparatos y en diferentes órganos, ¿no? Entonces, aquí la forma como lo podemos interpretar es que derivado de la severidad de los síntomas, pues se da prioridad a las molestias gastrointestinales, también a ese estado inflamatorio general que tiene, el manejo de una dieta con un enfoque adecuado en las cantidades de sodio, potasio y calcio para que influyan positivamente en hipertensión, y también en la parte del sistema óseo. Además, considerar la suplementación de omega 3, que bueno, ya más o menos vimos que la dieta no es la ideal, y suplementar también con probióticos. ¿Por qué? Porque pues, estoy encontrando que podrían tener una relación adecuada. El omega 3, recuerden, va a formar parte de nuestras membranas, sobre todo en el sistema nervioso. Entonces, si ya vive con este diagnóstico de ansiedad y depresión, mal no le va a caer precisamente. De hecho, se observa una correlación inversa entre omega 3 y síntomas de ansiedad y depresión. Y en el caso de los probióticos, pues también, si acaba de tomar el antibiótico para la infección urinaria, muy probablemente me radica un microbiota importante. Aquí, de hecho, no lo menciono y hasta ahorita me cae el 20, de que no se los coloco, pero también recuerden que la vitamina D es muy importante, sobre todo en los diagnósticos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque también hay una
correlación entre estos. Bueno, recordemos que correlación no es igual a causalidad, pero por ahí más o menos se ha visto una relación, mejor expresado, donde niveles bajos de vitamina D se relacionan con niveles, con mayor estado de depresión, ¿no? Entonces aquí ella ya lo está recibiendo de forma sintética. Sí, nos encantaría priorizar que fuera por parte dietética, sin embargo, pues bueno, eh, hay ciertas limitantes. Ahora, zapatero a tus zapatos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Referir a esa paciente. Yo no le voy a decir, sí, mire, señora, me va a hacer 20 lagartijas. No, lo manda al fisioterapeuta para tratar de rehabilitar toda esta parte. También en la parte psicológica para cambiar todas las conductas que puedan tener un impacto positivo en el tratamiento de ella, ¿no? Sobre todo pues, porque tiene ansiedad, depresión, pues bueno, ver realmente qué tanto de cierto es, ¿no? O qué elementos están cayendo ahí. Y pues todo lo que pueda caer bien, pero prioritarios ahorita sí, sí o sí, la mando con el fisio y la mando con el psicólogo, no porque esté loca, ¿sale? Porque siempre pensamos que el psicólogo es igual a loco y no realmente. Ahora, en la parte dietética, pues ya vimos que la dieta está muy mal, entonces no podemos ser tampoco tan pretenciosos. ¿Por qué? Porque no hay variedad de alimentos, también por la edad probablemente no se anima a hacer como otras preparaciones. Sin embargo, yo necesito trabajar esto necesariamente. Y otro tema importante, el consumo de los refrescos. No es que se estén satanizando los refrescos, pero en el caso de la osteoporosis, muchas veces los componentes del refresco repercuten negativamente. ¿Por qué? Porque favorecen a que la resorción se siga dando y la reabsorción del calcio, por el contrario, se pueda ver hasta inhibida, ¿no? Entonces, aquí nada más observen, ya como sacando ahí más o menos las proporciones. En el consumo de hidratos de carbono está más o menos sobre el 43.13%, proteínas 21.87% y líquidos 30%. Fibra, bien, gracias, 20 gramos. Pero recuerden cuando hablábamos de litiasis renal, funcionamiento renal, una carga ácida en los riñones, pues obviamente me va a favorecer mayor eliminación eh, de elementos, bueno, el problema de la reabsorción tubular, el funcionamiento de la reabsorción tubular no va a ser el adecuado, ¿sale? Entonces son algunos aspectos que nosotros debemos estar valorando en este momento. Aquí ya nada más por invitarlos a cuestionarse, yo podría poner la parte EFG, todas las letras del abecedario, o sea, considerar, ¿tiene apoyo económico esta paciente? Porque lo último que quiero es que esté con inseguridad alimentaria. Digo, ahorita no lo estoy corroborando, pero es lo último. En la parte familiar, ¿quién me cuida a este adulto mayor? O sea, ¿quién le cocina? ¿Quién está pendiente de su medicación, de sus síntomas? ¿Cómo se, o sea, todo. Incluso hasta estudios epigenéticos, si fuese el caso. Aquí se los puse por el tema, ¿se acuerdan cuando hablábamos de litiasis renal, de que hay ciertas poblaciones que tienden a la hipercalciuria? Entonces, imagínense que les tocara un caso de eso, ¿no? Entonces, el diagnóstico ya global, sin irme de A, B, C, pues hablamos de una mujer de 70 años con sobrepeso, con donde se índice de masa corporal y obesidad con baja el porcentaje de masa grasa, es una obesidad tipo adenoide y con un riesgo cardiovascular aumentado, análisis bioquímicos de química sanguínea en normalidad. Sin embargo, se necesita conocer más en la parte bioquímica para poder corroborarlo, y también en la parte clínica tenemos patologías de tipo gastrointestinal, inflamación general, necesidad de mantener presión arterial dentro de los rangos normales y también impactar de forma positiva en el estado anímico, aunado a que la dieta no se encuentra en lo idóneo. Aparte de que necesitamos actuar de forma multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque el paciente lo está demostrando.
Ahora, ya para el manejo, no sé si en este punto han visto ya cómo se hacen las dietas y toda esta parte. En un segundo. Pero recuerden que nosotros normalmente estimamos el gasto energético total, perdón, y lo podemos hacer a través de diferentes fórmulas, recordando que el gasto energético total se conforma del gasto energético basal o del gasto energético en reposo, dependiendo de la fórmula que utilicemos, más el efecto termogénico de los alimentos, que normalmente es del 10%, y la actividad física, que desgraciadamente es el componente que mayor variabilidad tiene. Ahora, para empezar, las fórmulas del gasto energético, sabemos que hay muchas, algunas tienen sus pros, sus contras, hay quienes aman a Harris, hay quienes lo odian, o sea, ahí ya, para gustos los colores, para gustos las fórmulas. Entonces, aquí lo importante, lo que quiero destacar es la metodología, porque también van a encontrar muchas metodologías. Hay algunos autores que recomiendan que se use el peso actual. Y sobre esa estimación, ya la total, restar cuando queremos hablar de un déficit calórico. Hay otros autores que, por lo contrario, recomiendan utilizar el peso ideal. Entonces, lo cierto es que ninguna metodología es mejor que otra, ¿no? Digo, no. Eh, la dieta en el tiempo se va modificando, ¿no? Entonces, más bien, ¿de qué va a depender que elijan una fórmula u otra? Pues la que les vaya dando resultados más realistas y más acordes a ese paciente en particular que ustedes están teniendo. Por ejemplo, aquí el adulto mayor, pues yo no le voy a mandar una dieta hipocalórica de aquellas para morir, pues porque ni siquiera me va a hacer caso, ¿no? Entonces yo lo último que quiero es perder ese paciente, al contrario, lo necesito tener, y ojo, no es por el tema monetario, bueno, yo sé que nadie vive de amor al arte, pero porque es una persona vulnerable, ¿sí? Es una persona en riesgo por toda la situación de salud. Entonces, aquí nada más pusimos algunos ejemplos. Coloca el peso propuesto de 77 kilogramos, que era como su peso poquito más arriba del máximo, era como haciendo esta reducción del excedente de los kilos de grasa. Y pueden observar Harris y Benedict con el peso propuesto y el peso real, de 77 y 82. Pau OMS con el peso propuesto, igual Mifflin con peso propuesto y peso real. Sin embargo, las diferencias no son así como muy sustanciales. A esto hay que agregarle efecto termogénico de los alimentos y la actividad física. Supongamos ya, ¿no? Aquí hicimos toda la validación, etcétera, etcétera, y llegamos a la postura de que en este caso se van a dar 1500 calorías y se le destina 1 mililitro por cada caloría, 1.2 mililitros por cada caloría de agua, entonces litro 800 por día. Se va a manejar una dieta hiposódica moderada de 2000 miligramos por día y recuerden, aquí esto no se hace en función ya de la practicidad, porque si no, imagínense una dieta, en lugar de hacerla rápida, pues, tardas años, pero en teoría, recuerden que sodio y potasio tienen que ser isomolares. Entonces, si yo estoy dando sodio, 2000 miligramos, el potasio por consecuente también debe de estar sobre los 2000 miligramos. Y también recuerden que calcio muchas veces debe de estar, quizá no isomolar, pero muy semejante. O sea, no voy a tener un consumo de calcio de 800 miligramos. En este caso, el que se está suplementando ya sí o sí son 1200. Entonces, por lo que yo llegué a dar alimentos, pues ahí tratar de acercarlos, ¿no? Todavía tengo más sencillo. La fibra yo la debo de tratar de aumentar. El enfoque, ya saben que nunca va a ser así un aumento de, pues, comes 20, pues te voy a dar 30 ahorita. No, sino que tiene que ser incrementos discretos. Entonces, a lo mejor en este punto yo planteo 25 gramos para comenzar y de ahí modificamos. Y en cuanto a la distribución, pues por ejemplo,
decía que solo hace 3 tiempos de comida, pero que para la hora de la comida ya me llega con un hambre de espanto. Entonces aquí a lo mejor yo considero 3 y le sugiero una colación chiquita, donde la colación me va a aportar el 10%, 250 calorías más o menos, poquito más, poquito menos. Entonces, la distribución de los nutrimentos la modifico un poquito, aumento un poquito hidratos de carbono, que si se acuerdan estaban como por 41, bajo un poquito proteínas y lípidos, si se dan cuenta proteínas no fue una reducción sustancial, me quedé en 19.78 que equivale a 73.8 gramos, a ver, déjenme no, 73. Son 0.9 gramos por cada kilogramo de peso actual que está teniendo mi paciente, o sea, nada más. Podría a lo mejor modificarlo y decir, bueno, ¿qué tal si doy mejor 0.8 y ya juego un poquito más con la parte de los lípidos? Ahí dependiendo, pero primer intento, ¿no? Primer round. En cuanto a la distribución, recordamos que normalmente desayuna quesadillas, un sándwich, come el guisado y en la noche cena pues ahí algo ligero, ¿no? Entre comillas. Ligero de preparación, pero energéticamente sí tiene impacto. Entonces, a lo mejor podamos optar por dar 35, 35, 20% y 10%, 35 en comida y desayuno, 30, perdón, 20 en cena y 10% en la colación. Y ya haciendo la distribución de los equivalentes, bueno, aquí esta parte, insisto, no sé si en este punto ya han empezado con esta parte de cómo hacer dietas, pero pues no le van a decir a su paciente, ah, sí, mira, se va a comer tantos gramos de carbohidratos, tantos de proteína y tantos de lípidos. Esos normalmente los distribuimos en los equivalentes. Entonces, hay ciertas reglas que deben de tener presentes, por ejemplo, el porcentaje de adecuación. Se pueden manejar más menos 5% o 10%. Sin embargo, les recomiendo que se mantengan más menos 5%, porque imagínense, tengo mi línea, ¿no? Entonces, aquí donde están mis deditos pulgares es justo el 100%. Si yo me doy chances de margen del 10% y aparte otro margen acá del 10%, pues realmente ya estoy teniendo puede haber hasta un 20% de variabilidad, ¿no? Entonces, tratar de ser un poquito más estrictos y quedarme en 95 al 105%, no en el 90 al 110%. Aquí, por ejemplo, el porcentaje de adecuación para la energía queda en el 101.67%, proteína 100.27%, lípidos 99.53% y carbohidratos 101.33%. Nada más. Vamos a observar los grupos de alimentos. Tampoco es un cambio sustancial. Recuerden que su dieta está compuesta principalmente por cereales. Se sigue respetando 8 equivalentes, se siguen respetando las leguminosas, se sigue respetando el lácteo. Lo que se hace es modificar, tomo carbohidratos que pude haber dispuesto aquí en los cereales y tubérculos y los distribuyo en frutas y verduras. Sin embargo, si observan las raciones que pongo, a pesar de ser chiquitas, o sea, ya son cantidades de fibra que a mí me van a servir. Bueno, a mí como quien está siendo facilitador de la dieta y pues a mi paciente ni se diga. Entonces, también dentro de estas estimaciones, el 60% de las proteínas que se están dando es, el 60% es de alto valor biológico contra el 25 al 40% sugerido. Aquí sí nos quedamos un poquito sobre la carga ácida, entonces tendríamos que estar siendo como muy cuidadosos con pruebas rutinarias, sobre todo a lo mejor a los 6 meses, ahorita le pido el examen general de orina y las determinaciones de calcio. A los 6 meses repito pruebas, nada más para ver que no haya sido algo contraproducente. Se aporta aprox 37.5 gramos de fibra, ahorita les digo el porqué de esto, en donde son 7.5 de verduras, 7.5 de fruta, 20 de cereales y 2.5 de leguminosas. No es tal cual que se estén dando. Lo que ocurre es que si ustedes revisan el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes,
Les da un contenido promedio por porción, por grupo de alimentos. Sin embargo, saben ustedes que puede haber frutas que tienen más o menos fibra. Lo mismo para verduras, lo mismo para cereales, ¿sale? Entonces, ahí es más o menos, o sea, estamos ahí como utilizando ese general. También se respeta el patrón presentado por el paciente porque nos importa que lo acepte de aquí a que vaya con el psicólogo, no porque lo vayamos a copagachar, ¿no? Ni nada por el estilo, sino en el sentido de que eh, se integre con esta parte de la cognición que tiene en cuanto a la alimentación, a la nutrición, a la salud, a la imagen corporal, que eso yo como nutriólogo, pues sería hasta cierto punto intruso, ¿no? Si lo quisiera hacer yo. Mi licencia es de nutriólogo, no de psicólogo. Y también, pues, cuál es el progreso que tiene mi paciente en visitas subsecuentes, sobre todo, reitero, visitas subsecuentes. Muchas veces, temo decirlo, ¿no? Es una realidad. Tengo pacientes de primera vez, pero ¿cuántos de esos tengo éxito que regresen y que no me dejen? Y muchas veces perdemos pacientes en el proceso, ¿no? Y se trabaja en porcentajes en tiempo de comida para que sea fácil. En porcentajes me refiero a esto, el determinar porcentajes. Más adelante lo verán, pero hay casos donde la dieta se fracciona, es decir, el total de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, yo lo fracciono en tercios, cuartos, quintos, sextos, dependiendo si hay alguna situación clínica puntual. ¿Sale? Entonces, ¿se van a llevar tarea? Creo que no. Voy a tomar un curso de actualización en nutrición renal. Si me da chance y por ahí si les puedo compartir el material, denlo por hecho, ¿sale? Si no, pues bueno, al menos el material que me proporcionen, con muchísimo gusto se los comparto porque, insisto, la vez que les estaba grabando la clase, o sea, sí hay cosas que en su momento las tomé por aprendidas y todavía hasta la fecha las sigo aplicando, no todas, o sea, dependiendo también de los artículos que vaya viendo, pero me quedé preguntando, o sea, sí me quedé así como de, bueno, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué me he perdido de nuevo? Entonces, pues por ahí se los comparto con mucho gusto. Nada más, chicos, nos vemos dentro de 15 días.